En el video, al rastrear el envío de municiones norcoreanas a los rusos, quedó claro una cosa: la gran ventaja de los norcoreanos sobre Corea del Sur. Es distinto a lo que muchos creen. No son todavía las armas nucleares, sino la vasta extensión de líneas de artillería que los norcoreanos tienen posicionadas junto a la frontera sur. En el video de hoy vamos a comentar más sobre esto y ver cuál es la estrategia norcoreana para lidiar con el sur en caso de una guerra. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal y compartir el video con todos los que conozcas. Tu apoyo es muy importante para que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo y considera la posibilidad de hacerte miembro. Como miembro, no solo tendrás acceso anticipado de un mes a los videos del canal, sino también acceso a contenido exclusivo con videos de cursos, los podcasts completos y las transmisiones en vivo. Soy Geopolítica Mundial y este es el canal Geopolítica Mundial. La Range Corporation, grupo vinculado al Departamento de Estado y agencias de espionaje de Estados Unidos, elaboró un informe sobre posibles escenarios de conflicto entre las dos Coreas y Estados Unidos. Estos informes no son profecías que tienen como objetivo predecir el 100% de las guerras, pero además de su alta tasa de acierto. Lo importante que debes entender es que estos informes nos dan una dimensión de lo que llamamos análisis de riesgo, para que tengamos alguna dimensión factual y sin suposiciones sobre las consecuencias involucradas en esos escenarios. Lo primero que tenemos que considerar es la capacidad militar de Corea del Norte, porque aquí tenemos la situación 880. Por un lado, tenemos a quienes piensan que los norcoreanos están al borde de la extinción y otros que creen que Corea del Norte es el paraíso en la tierra. Parece folleto de Testigos de Jehová, pero no es eso ni lo otro. Lo primero que tienes que tener en mente es que el líder norcoreano no está loco, sino que es un actor frío, altamente racional y calculador, igual que su padre y su abuelo. Pensar que él está loco simplemente haría que Corea del Norte fuera un actor impredecible e inestable, pero está lejos de ser así. Te gusten o no, ellos son estables y bastante matemáticos en sus acciones. El liderazgo norcoreano puede ser muchas cosas, pero locos no es una de ellas, a pesar de las enormes fragilidades que tienen los norcoreanos que condenan su capacidad. De hecho, logran maniobrar bien políticamente en las relaciones con China, con Rusia y con los demás países. Y, a diferencia de lo que la mayoría de las personas piensa, podrían usar armas nucleares y por eso son tan temidos. La verdad sigue siendo que no, por ahora, en la fecha en que grabo este video, no. Ellos todavía no tienen los medios eficientes para entregar sus armas nucleares, y eso es tan importante como tener las armas nucleares en sí mismas. Eso significa que ellos por ahora no tienen los medios para hacer que sus ojivas nucleares lleguen al país objetivo, incluso si es Corea del Sur, pero repito, por ahora. Para eso necesitan lo que llamamos miniaturización de ojivas, o sea, la capacidad de hacer que las ojivas quepan en sus misiles balísticos intercontinentales, algo que en este momento todavía no tienen, a pesar de las afirmaciones de Pyongyang. Por otro lado, nada implica que, en caso de una invasión a su país, no usen las armas nucleares de forma defensiva, neutralizando a posibles agresores. Así, la gran ventaja norcoreana es su vasta artillería desplegada a lo largo de la frontera con Corea del Sur. El ejército norcoreano puede usar su artillería de cohetes y cañones, disparando proyectiles altamente explosivos para amenazar a la población civil, la infraestructura y la industria en Corea del Sur. Eso le daría a Corea del Norte el poder de coaccionar al gobierno surcoreano o de tomar represalias contra acciones militares o políticas de Corea del Sur, y eso sin siquiera tener que recurrir a sus arsenales químicos o nucleares. Si esos sistemas de artillería dispararan armas químicas o nucleares, entonces sería aún peor. De malo a desastroso, porque entonces esa amenaza para las poblaciones civiles surcoreanas aumentaría drásticamente. Aunque el diálogo reciente entre Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del Norte podría reducir el riesgo de conflicto o de reinicio de la guerra de Corea, esta iniciativa todavía es bastante nueva y sus resultados aún son inciertos.
Hasta que se logre una paz duradera y la enorme fuerza de artillería de Corea del Norte sea desmantelada, esto sigue siendo una amenaza seria, real e inmediata. Así, queda claro que, sin previo aviso, Corea del Norte podría causar miles de víctimas en solo un minuto y más de 100.000 en aproximadamente una hora. Las opciones de los norcoreanos para iniciar estos ataques van desde concentrarse en Seúl hasta distribuir su fuego a lo largo de toda la zona desmilitarizada. Los desafíos que Corea del Sur y Estados Unidos enfrentarían al intentar detener los ataques, o de otra manera proteger a la población civil antes de que pudieran causar daños muy graves, son absurdamente enormes. Esto muestra la importancia de que lo ideal es simplemente evitar la guerra o desescalar lo más rápido posible. Corea del Norte tiene miles de toneladas de agentes químicos, muchos ya convertidos en armas para la artillería, y pueden tener entre 20 y 100 dispositivos nucleares que, aunque no puedan ser usados efectivamente en ataques, demuestran la capacidad de construir armas de uranio lo suficientemente pequeñas para ser utilizadas en la artillería de cohetes. No serían tan destructivos como las armas nucleares, pero seguirían siendo devastadores. Pero en las visualizaciones, si omitimos las armas químicas y nucleares, solo podemos calcular los efectos de la artillería convencional y el riesgo que ésta representa para los centros poblacionales surcoreanos. Ya se puede tener una idea del tamaño del daño porque, numéricamente, las fuerzas de Corea del Norte están entre las más grandes del mundo, probablemente cerca de entre 1.000.000 y 200.000 militares en activo. Y aunque gran parte del equipo norcoreano sí es obsoleto y sus gastos en defensa son bastante inferiores a los de todos los países vecinos, la postura militarista y de preparación casi continua del régimen a lo largo de la frontera de la zona desmilitarizada, que alberga a la mitad de todo el ejército norcoreano, garantiza que la artillería convencional de Pyongyang permanezca en capacidad constante de respuesta inmediata. Actualmente, se estima que poseen alrededor de 4.800 piezas de artillería de corto, mediano y largo alcance a lo largo de toda la zona desmilitarizada, que pueden disparar proyectiles de artillería y cohetes hasta 25 kilómetros de alcance de artillería de largo alcance, siendo aproximadamente 950 piezas las que podrían alcanzar la capital surcoreana, Seúl, y los centros poblacionales a su alrededor. Y gran parte de esa artillería está en posiciones de artillería reforzadas, fuertemente fortificadas, con capacidades de defensa antiaérea desplegadas en la zona. Estas medidas de protección física hacen que los ataques aéreos y el fuego de contrabatería contra la artillería de Corea del Norte sean un desafío para las fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur. Es decir, incluso si la aviación surcoreana y estadounidense es ampliamente superior, el volumen de piezas de artillería protegidas por estos dispositivos haría que tomara mucho tiempo hasta que fueran debidamente neutralizadas, lo que haría que, mientras tanto, la destrucción causada en Corea del Sur fuera de una escala bíblica. La aviación surcoreana es absolutamente y vastamente superior a la aviación norcoreana, pero la cantidad de objetivos norcoreanos haría que ese trabajo fuera casi imposible. Corea del Sur es el 27º país más poblado con más de 50 millones de habitantes. En el Gran Seúl vive casi el 50% de la población del país, unos 25 millones de personas. Estos civiles son vulnerables al ataque de artillería avanzada de mediano alcance de Corea del Norte. Y el centro de Seúl es vulnerable a los dispositivos de mediano alcance norcoreanos que están posicionados en los alrededores de la ciudad norcoreana de Kaesong. Y para estimar el número de víctimas y muertes resultantes de posibles ataques de la artillería norcoreana, primero es importante ver el número de sistemas de su artillería, ya sean cañones o lanzacohetes con un alcance superior a 10 kilómetros normalmente ubicados dentro del alcance de Corea del Sur. Estos son los sistemas de mediano y largo alcance que están desplegados a lo largo de la zona desmilitarizada. Para facilitar el análisis,
Se dividieron los sistemas en grupos asociados a cada cuerpo avanzado de Corea del Norte e identificando las áreas de mayor densidad poblacional en Corea del Sur, que podrían ser objetivos de cada tipo de sistema en cada grupo, siendo que las posibles áreas objetivo específicas para cada tipo de sistema en cada grupo de cuerpo de la fuerza norcoreana se hizo con base en 5 casos. Caso 1, ataque económico a la fábrica LG P-10 en Paju. Caso 2, ataque coercitivo a una manifestación en la zona desmilitarizada. Caso 3, ataque coercitivo. Manifestación en Seúl. Caso 4, bombardeo de artillería con ataque a lo largo de la... Caso 5, bombardeo de artillería, ataque a Seúl o Mar de Fuego. Para cada caso se evalúa el número de disparos de artillería, proyectiles y cohetes de cada tamaño que podrían ser lanzados en cada área objetivo, estimando así las tasas máximas de disparo alcanzables por cada tipo de sistema de artillería durante 1 minuto y 1 hora a partir de fuentes militares no divulgadas de Corea del Sur y Estados Unidos. En el primer caso, el ataque económico, Corea del Norte lanzaría un bombardeo de artillería sorpresa en el complejo LG P-10 en Paju, usando 6 obuses de 152 milímetros y 6 lanzadores múltiples de cohetes de 122 milímetros. El ataque, aunque fuera breve, emplearía solo 12 piezas de artillería, pero aún así podría causar miles de víctimas si se llevara a cabo durante el horario pico de producción de LG, ya que el complejo alberga a más de 20.000 empleados. Y la cuestión es que un ataque norcoreano a este objetivo económico tan significativo sería perjudicial para la economía surcoreana, con impactos incluso a nivel global, y tendría un gran impacto psicológico en la población de Corea del Sur. En 5 minutos ya se estimarían 8.500 víctimas entre muertos y heridos, solo en este polo. Observa que mirando esta franja fronteriza tendríamos casi 30.000 muertos, y de nuevo en pocos minutos. En el caso 2, el ataque coercitivo de manifestación de la zona desmilitarizada. Corea del Norte lleva a cabo un ataque coercitivo de solo 1 minuto, usando toda la artillería de alcance medio de su cuerpo avanzado para atacar ciudades y centros poblacionales a lo largo de toda la extensión de la zona desmilitarizada. Comparado con el caso 4 que veremos después, un ataque de alcance medio llegaría en 1 minuto a Seúl, causando alrededor de 4 veces más víctimas, 10.000 disparos de artillería en 1 minuto enfocados en Seúl. Tiene el potencial de alcanzar cifras de más de 150.000 víctimas que incluirían heridos y muertos. Ese bombardeo de artillería contra el centro de Seúl podría producir decenas de miles de víctimas civiles. Un ataque así, incluso si dura solo unos minutos, puede tener efectos devastadores en la economía y la población surcoreana, lo que también terminaría repercutiendo en la economía global. En el caso 3, el ataque coercitivo de demostración en Seúl, Corea del Norte lanzaría una andanada sorpresa de cohetes en el centro de Seúl usando lanzacohetes de 240 milímetros. Aunque el breve ataque empleara solo 54 lanzadores de cohetes, podría causar decenas de miles de víctimas e inducir el pánico público. Es difícil estimar las bajas civiles aquí, porque estamos hablando de un área que pone a más de 2 millones de personas como objetivos potenciales. Probablemente serían en minutos y horas ya cientos de miles de muertos y heridos. En el caso 4, el peor escenario, con el bombardeo de artillería norcoreana extendiendo su ataque a lo largo de toda la zona de Seúl, Corea del Norte lanzaría un bombardeo masivo sin previo aviso, literalmente lluvia de hierro y fuego, usando más de 5.700 piezas de artillería de largo y mediano alcance en toda la zona desmilitarizada. El ataque golpearía los principales centros poblacionales, Incheon, Seúl, Gimpo, Paju y Yongchon, entre otras ciudades importantes. Así como la base del ejército de los Estados Unidos, Camp Casey, que alberga más de 6.300 ciudades, estamos hablando de cerca de 385.000 disparos en solo 1 hora, lo que ya estimaría más de 200.000 bajas civiles entre muertos y heridos. Por último, el caso 5, el bombardeo de artillería, el ataque a Seúl y el Mar de Fuego. En este caso, los norcoreanos lanzan un bombardeo masivo, sin previo aviso, sobre las zonas más densamente pobladas del centro de Seúl. Utilizando 324 piezas de alcance medio hace poco, los dispositivos de alcance medio de Corea del Norte son capaces de alcanzar la ciudad donde viven 10 millones de personas,
Con miles de municiones de autoexplosivo en una sola andanada, siendo aproximadamente 14,000 disparos en solo una hora, a pesar de que el caso 5 es menor que el caso 4, ya es suficiente para que estemos hablando de cerca de 130,000 bajas civiles. En este gráfico entonces tenemos el costo humano de esta guerra comparado con otros eventos de alta mortalidad en la historia. Sin embargo, lo que quiero que tengas en mente es que estamos hablando solo de los primeros minutos de esta guerra, es decir, solo de la primera hora de la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Este análisis permite considerar las consecuencias del uso de ataques limitados de artillería convencional por Corea del Norte, es decir, que no sea ni química ni nuclear contra Corea del Sur, como medio de coaccionar, represaliar, disuadir o aterrorizar a sus centros poblacionales. Es decir, ni siquiera se calcularon los usos de armas químicas y nucleares. Entonces, a pesar de ser obsoleto, el aparato militar norcoreano, que en general data de 1950, 60 o, como mucho, de los años 70 dado su volumen, no debe ser subestimado. Olvida repetir la guerra de Corea. Los norcoreanos, sin el uso de armas nucleares, no podrían avanzar hacia el sur derrotando a los surcoreanos. Creer en una victoria norcoreana sin que usen armas nucleares es no tener la menor noción de la realidad. Difícilmente los norcoreanos siquiera podrían cruzar el paralelo 38 que divide a los dos países, pero y esto es muy importante, Corea del Sur sufriría una devastación sin equivalente desde la destrucción de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso la sacaría de la cadena económica global? Tal vez por décadas. Y la economía global, ya debilitada, sería golpeada como una puñalada en el estómago. Dada la vital importancia de Corea del Sur para la producción de alta tecnología en el mundo, una conclusión fundamental de los 5 escenarios presentados es que el desafío supremo para Corea del Sur, Estados Unidos y sus aliados es principal y absoluto. Por encima de todo, evitar una situación en la que Corea del Norte se sienta obligada a atacar al sur con su artillería convencional. Y el informe indica que si los norcoreanos iniciaran tal ataque, el objetivo de Corea del Sur, Estados Unidos y sus aliados debe ser detener los bombardeos para evitar una nueva escalada, dado que los bombardeos norcoreanos podrían matar a muchos miles de personas en solo una hora, sin previo aviso. Sería muy difícil para Corea del Sur y Estados Unidos, una vez iniciado el ataque, detenerlo o de otra manera proteger a la población civil surcoreana. Sin embargo, a pesar de las bajas de tal ataque, que serían terribles, aún serían insignificantes en comparación con las víctimas que podrían resultar de un ataque nuclear contra Seúl u otras ciudades de Corea del Sur, en caso de que los norcoreanos logren, de hecho, desarrollar todas las etapas de esa capacidad de guerra, la guerra nuclear. Gracias a todos, espero que les haya gustado y un agradecimiento especial para Nilvo Puntel por haber contribuido bastante al canal Geopolítica Mundial. Gracias, Nilvo. No olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones y de seguirnos en nuestras otras redes de Instagram y Telegram para estar al tanto de las novedades del canal. Un abrazo y hasta el próximo video.